Me canso ganso. Se forma la tormenta Alberto en el Golfo de México. Alerta en casi 600 municipios de 13 estados. La tormenta Alberto se formó en el Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se espera que toque tierra entre Veracruz y Tamaulipas durante esta noche o las primeras horas del día siguiente. Ante esta situación, se pronostican lluvias intensas en el noreste, oriente y sureste de México, esto incluyendo la península de Yucatán, y lluvias fuertes en el centro del país. Se esperan también ráfagas de viento significativas y posibles formaciones de trombas marinas en las costas. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a 568 municipios de 3 estados por los efectos de la tormenta. Por su parte, la Secretaría de Marina y la CONAGUA activaron planes de protección y asistencia, incluyendo también números de emergencia y brigadas especializadas, mientras que la CFE se preparó con brigadas para atender posibles afectaciones eléctricas. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales ha emitido alertas azul, verde y amarillo en varios municipios, reflejando niveles de peligro desde muy bajo hasta medio. Por su parte, la Secretaría de Marina ha activado planes de auxilio y prevención, movilizando personal, equipo y unidades para potenciales operaciones de evacuación y salvaguarda de vidas. Las acciones coordinadas entre diversas entidades gubernamentales reflejan una preparación integral ante posibles impactos adversos de la tormenta Alberto en México. Y también sobre la temporada de huracanes, que ya inició. ¿Qué se está haciendo? Que se explique y además pues pedir la participación de la gente, que cómo protegernos en inundaciones por huracanes, qué hacer y qué está haciendo el gobierno, cómo estamos actuando. Entonces, a ver si lo más pronto posible, la semana que viene, el lunes. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Aprovechando este tema que se ha presentado del ISSSTE, de los avances de toda esta recuperación, dentro de las iniciativas, digamos, inmediatas que incluso la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha planteado es el tema del ISSSTE, la ley del ISSSTE. Preguntarle concretamente aquí, primero, si se pudiera empezar esta coordinación, por supuesto, con la presidenta electa, con su mandato que pues concluye en septiembre, presentar más detalles al respecto. Hay bastante interés, así como en la iniciativa de la reforma al Poder Judicial, que aquí se ha dado bastantes datos, se han ampliado detalles y que es se ha enfocado bastante porque pues es un poder, es el tercer poder, es otro poder pues de los 3 poderes de nuestro país, de la República, pero el tema también de la ley del ISSSTE, de las modificaciones, de las reformas, de todo lo que viene, es de suma interés de todos, de todas, porque pues por ahí va pues no solamente también el servicio de la salud, del servicio de salud de nuestro país, sino también el tema de los fondos de pensiones, presidente. Y en esto preguntarle si se puede hacer una exposición, una explicación más detallada, mayor información. La gente está preguntando más específicamente hacia dónde va, cuáles sería, si es gradual, en qué temas, si en otros casos será ya más entrar de lleno en cambios, porque va de la mano con el fondo de pensiones, con las modificaciones que usted ha estado generando, se han estado ya concretando y que vendrán también gradualmente. Ahora bien, hay una parte en este tema del ISSSTE de los trabajadores del Estado que se retiraron, que se pensionaron a través de las leyes, de los cambios que se hicieron, por ejemplo, con el señor Calderón, el presidente Calderón, que fueron completamente regresivas, y la gente se pregunta, ¿en estos cambios nos considerarán también por lo menos en el tema de algún tipo de compensación, porque hay una reducción brutal a sus pensiones? Presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, en todo lo que tiene que ver con pensiones, considero que hemos avanzado. Desde 2020 se hicieron 2 reformas importantes. Una, para que los empresarios
aporten más, que se incrementen las cuotas de las empresas para los fondos de pensiones de los trabajadores. Del apartado A, los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto hay que reconocerlo porque fue una decisión voluntaria de los empresarios. Estaban tan conscientes de que la reforma de Zedillo era de lo más injusto que podía haber en contra de los trabajadores, que ellos mismos tomaron la decisión de ayudar, no de hacerse cargo de todo, porque el deterioro era bárbaro. O sea, aquí se puso un ejemplo, un trabajador que recibía 10,000 pesos, al jubilarse iba a obtener 3,000. Esa era la reforma de Zedillo. Entonces ellos aportan más y progresivamente, en vez de recibir 3,000, van a recibir 5,000. Esa ya es una reforma, es un avance. Nosotros propusimos reducir el cobro de las comisiones, que eran altísimas, porque no había control. Lo cierto es que Hacienda estaba tomada, todo el gobierno estaba tomado por un grupo. No teníamos un gobierno para todos los mexicanos, era un gobierno para una minoría. Entonces hacían lo que querían. Entonces le permitían a las AFORES cobrar comisiones elevadísimas, las más altas del mundo. Durante años estuvieron así. Entonces se hizo una reforma, no querían, pero se convencieron los administradores de las AFORES y se bajaron las comisiones. A partir de que entró en vigor esa reforma, se han ahorrado como 40, 50 mil millones de pesos. Y se calcula que para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de comisiones, va a llegar a 160 mil millones de pesos. Aún con eso, de ese trabajador que recibía 10,000, iba a jubilarse con 6,000. Por eso se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a entrar en vigor el día 1 de julio. Ya se está constituyendo el fideicomiso en el Banco de México. 1 de julio ya se va a poder pagar la compensación a ese trabajador que con la ley Zedillo iba a recibir 3,000 y que con lo que hemos hecho aumentó a 6,000, ahora se le va a compensar con 4,000 para que reciba los 10,000 que recibía o que obtendría al jubilarse. Eso ya a partir del día 1. Ya se creó el fondo de pensiones. Ya nos van a informar
a principios de julio, a finales de este mes. Van a venir aquí. ¿De cuánto es el fondo? ¿Cómo se va a ir alimentando el fondo para compensar a todos los trabajadores? Eso es un avance importante. Bueno, esto ayuda tanto a trabajadores del apartado A y el apartado B, a los trabajadores pensionados. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ellos plantean, sobre todo los maestros y en especial los de la CENTE, nos plantearon tres cosas. Uno, el que se reduzca la edad de jubilación. O sea, porque con la ley Calderón se aumentó la edad de jubilación. Pusieron una tabla especial y aun cuando ya se tengan 28 años de servicio de una maestra y 30 años de servicio de un maestro, si no cumplen una determinada edad, 56 años, no pueden jubilarse con el 100% de sus ingresos. Bueno, lo segundo, que quieren cambiar UMAS por salario mínimo. Y lo tercero es que no quieren a las AFORES, que no quieren cuentas individualizadas. Esos fueron los planteamientos. ¿Qué significa la reforma que se llevó a cabo? Que vamos a reducir la edad de jubilación. O va a quedar en 28, va a quedar en 30, pero sin ese complemento sobre la edad que desaparece. Va a quedar como estaba antes de la reforma del 2007. Hasta ahí me comprometí. Esa es la iniciativa. Lo que tiene que ver con UMAS y salario mínimo se va a analizar. Eso ya corresponde al próximo gobierno y queda también a discusión lo de las cuentas individualizadas. Si se regresa al sistema en el que el gobierno manejaba las pensiones y no mediante AFORES. Entonces, esto lo pueden explicar los que tienen más elementos, y como van a venir a fines de este mes, principios, a ya decir, este es el fondo, ya se constituyó el fideicomiso, esto es para reparar el daño causado por esa reforma de Zedillo y la reforma de Calderón, y así va a funcionar y entra en vigor para los que se van jubilando desde el 1 de julio del apartado A. Entonces, vamos a pedirles a ellos, ¿no? Creo que eso es lo que me estás planteando. Sí, presidente, y lo que acaba de comentar sobre el ISSSTE, porque hay gente que pregunta específicamente sobre esto, ¿qué se va a cambiar? Usted ya aclara que se va a quedar igual a como estaba en los términos para las jubilaciones, si habrá algunos cambios, más cambios o si no, y qué pasa si con la gente, con los trabajadores, trabajadoras que se pensionaron con este tipo de medidas que pues fueron
diezmados en sus ingresos, en su retiro, si ellos si ya de plano con estos cambios quedarán así como con estas afectaciones, o habrá esperanza de recuperación por lo menos de algo de lo que les quitaron. Esto usted considera que ya por estos meses que terminan se pudiera considerar algo, o ya de plano el próximo gobierno? Yo ya cierro ya mi mandato, ya no me da tiempo. Además, no puedo comprometer recursos hacia el futuro porque se tienen que dejar finanzas públicas sanas. Eso también lo vamos a informar en su momento, para que la presidenta electa y luego presidenta constitucional tenga todo el poder, finanzas públicas sanas, porque eso es importantísimo. No andar pidiendo prestado, recurriendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para que nos ponga condiciones. No, se equivocaron, y ojalá y algún día lo reconozcan, quienes se precipitaron cuando la pandemia y se les hizo fácil bajo el mismo modelo contratar deuda, y nosotros no lo hicimos. Entonces nosotros no tenemos un endeudamiento excesivo. Ya les adelanto que el crecimiento de la deuda durante nuestro gobierno es menor al crecimiento de la deuda del gobierno de Felipe Calderón y del licenciado Peña, menor. Y esto se mide de acuerdo al Producto Interno Bruto. Ellos incrementaron 7 puntos en promedio, 7.5 de el producto, y nosotros estamos luchando por que sean 5 o 5.5, es decir, dejar 2 puntos del producto, que son como 600, 700 mil millones de pesos de reserva, por lo que se pueda necesitar. No se va a requerir, consideramos, pero hay que actuar de manera precavida, sobre todo pensando en las elecciones de Estados Unidos, no en el proceso de elección. Yo no veo que haya ninguna inestabilidad económica, ninguna crisis hasta noviembre, diciembre, que pasen las elecciones. Pero sí, como sucede a veces, cuando llegan los nuevos gobiernos, llevan a cabo políticas de ajuste, y esas políticas de ajuste sí tienen un impacto. Y cuando se trata de la economía de Estados Unidos, pues se impactan en el mundo, y si tenemos una relación económica cercana, como sucede, somos socios comerciales y está muy integrada nuestra economía a la de ellos a la nuestra. Entonces sí puede haber algún factor de inestabilidad económica, financiera, y por eso hay que blindar la economía mexicana, y no hay mejor forma que
dejarles márgenes a quienes van a manejar la economía y la política económica hacia adelante. Entonces, por eso ya nosotros no vamos a invertir más, ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo las obras. Afortunadamente tenemos presupuesto para cerrar en todas las obras. Tenemos 15, 17 proyectos estratégicos con los ingenieros militares, todos tienen presupuesto. Todos los proyectos estratégicos de la Secretaría de Marina tienen su presupuesto. Los 12, 15 proyectos estratégicos de Conagua, presas, canales de riego, oleoductos, acueductos, perdón, todos tienen ya su presupuesto. Los programas de bienestar, esos son los más protegidos. Eso no hay ningún problema. Entonces vamos a tener esa situación. Pero yo le decía a los maestros, ¿no?, pues que estamos iniciando, imagínense revertir 36 años de política antipopular, entreguista. No son guajolotas ni tamalitos de chipilín, porque fue mucho. Es que no les dio tiempo, porque el pueblo de México está muy despierto, avispado, pero querían acabar con todo. Sonó la campana, la alarma, y se llevaron mucho, pero como los ladrones de los bancos que entran a las bóvedas y empiezan a meter el dinero, los costales, y de repente suena la alarma, ¿no?, y salen huyendo y van tirando ahí y van dejando, no se puede llevar todo. Una vez me dijo un alto funcionario, ¿y cómo le va a hacer? Un alto funcionario de los de antes. Y le dije, con lo que nos dejaron, con eso, porque era tanto lo que había, tanto, aparte de los recursos naturales de México, que es un país bendito de tanta riqueza natural. Aparte de eso, bueno, se avanzó mucho en la industria petrolera, en la industria eléctrica, en la construcción de infraestructura hidráulica, empresas, hay 60 hidroeléctricas, ¿no?, en muchas cosas. Vino el neoliberalismo y eso se abandonó y empezaron a dar los contratos, ¿no?, y a entregar los bienes. Pero imagínense, eran ferrocarriles, aeropuertos, puertos, petróleo, electricidad, empresas de comunicación, minas,
bancos, era de todo, y autopistas. Entonces sí se ha avanzado. Por ejemplo, lo que hicieron con el ejido, más de la mitad de la propiedad en México era propiedad social, y privatizan el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Y ahora, ¿de quién es este ejido? Pues de un ejidatario Nailón, riquísimo, que compró, porque antes de la reforma del 27 de Salinas no se podía vender las tierras ejidales. Entonces privatizan el ejido y empieza de nuevo el acaparamiento de las tierras. Entonces fue mucho el saqueo. Lleva tiempo, pero debemos estar muy contentos porque lo que estamos viviendo es la posibilidad de que haya continuidad con cambio. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hacia adelante va a continuar la transformación. Desde luego con el estilo, ahora sí, de una mujer inteligente, honesta. Ayer me gustó muchísimo que repitiera el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Otro, a estas alturas, ya no hablemos de los, bueno, no me voy a meter en eso, pero estaría difícil escuchar eso a estas alturas de una presidenta electa que gana con 36 millones de votos. Es la presidenta más votada en la historia de México. La de más respaldo popular en toda la historia. Es un hecho inédito e histórico. Y que diga, ¿sí?, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. No, pues es para sentirse muy contento todos los mexicanos. Yo estoy muy contento, muy contento, sinceramente. Es gracias al Creador, gracias al pueblo, gracias a la vida, a las circunstancias. Entonces, nos va a ir bien, muy bien, requete bien, mejor que ahora, mucho mejor, porque ya se sentaron las bases de la transformación
y la gente está más consciente, más participativa. Y yo espero también que se vaya produciendo con gente de buena voluntad una reconciliación, un proceso de unidad que no se dio ahora. Bueno, no llegamos a la llamada polarización porque la mayoría de la gente está apoyando la transformación. No es 50-50, no. La mayoría apoya. De todas formas, la minoría debe ser respetada y se debe de integrar al proyecto de transformación, poner por delante el interés nacional, el interés de México. Nosotros tuvimos muchos problemas, primero porque necesitábamos hacer cambios. Imagínense que tuvimos que cobrar impuestos a los que no pagaban. Ni modo que aplaudan eso, pero lo teníamos que hacer. Primero porque era una injusticia. ¿Cómo todos los mexicanos pagaban impuestos menos los de arriba? Segundo, porque era una burla. Llegaron a decir los tecnócratas neoliberales de que el problema fiscal de México era que no pagaban impuestos los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los viene, que ese era el problema, que había que cobrarles a eso. Fíjense, en el supuesto de que se hubiese tomado esa decisión, que sí pagan impuestos, porque pagan el IVA, pero ellos estaban pensando en el impuesto sobre la renta. Pero vamos a tomar en cuenta de que paguen todos impuestos sobre la renta. ¿Cuánto iban a pagar? ¿Cuántas son sus utilidades? ¿Cuánto se obtiene? Entonces, ¿cuándo con este doble discurso, con esta hipocresía, con la doble moral, los de arriba no pagaban y nadie decía nada? Los expertos hablaban de que si las finanzas públicas de México estaban debilitadas, era porque no pagaban impuestos los de la economía informal. Nunca hablaron de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Piensen, como decía yo antes, en las plazas. Piensen en la empresa más grande, más grande, más grande. Piensen en el banco más grande, más grande. Pues esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando, no pagaba impuestos. Entonces, primero, porque era injusto. Segundo, porque todavía se atrevían a manipular, a engañar. Y tercero, porque con esos ingresos se fortalece la hacienda pública. Imagínense que una empresa que no pagaba, que de repente paga 10, 12,
15,000, 20,000 millones de pesos. Y así todos están pagando y hay que agradecer mucho a los contribuyentes, pequeños y grandes contribuyentes. Pon el ingreso de ayer, porque ese es un informe diario. ¿Cuánto entra a la tesorería de la Federación?